Hola a todos, me encuentro en una de las clínicas más representativas en medicina veterinaria de Colombia. Me atrevería a decir que sin duda alguna, no solamente la empresa, sino una de las familias más representativas y que han hecho un antes y un después en la medicina veterinaria de pequeñas especies. Y tengo el placer de contar con dos de sus representantes más importantes desde el área médica y desde el área administrativa, y vamos a ver qué aprendizaje nos vamos a llevar de esta entrevista. Alejandro, muchas gracias por estar acá. Doctor Gildardo, muchísimas gracias por estar en este espacio, por abrirnos su casa, su puerta y sobre todo pues su corazón y su historia para poder entender un poquito de ustedes. Quiero empezar contando un poquito sobre caninos y felinos que conocemos muy bien, pero uno de los puntos que estábamos tocando y es para el Doc Gildardo, ¿cuál fue un punto de inspiración para tener hoy esta empresa? ¿Cuándo fue ese punto de inflexión en donde el doctor dijo, quiero hacer una clínica veterinaria? Yo creo que fueron dos momentos importantes en nuestra vida familiar. Mi esposa es médico veterinario y ella trabajaba en un pueblo, en Jardín. Ella trabajaba allá en Jardín. Y hubo un momento en el que yo tenía el plan de irme a hacer un posgrado a México. Pero había otro factor que era el trabajo en la universidad. Yo trabajaba en la universidad tiempo completo y como quería hacer ese posgrado y se estaba planeando, había otro factor que ocurría en la facultad y era que había profesores míos que ya se estaban jubilando. Entonces, cuando yo los observaba y veía qué hacían después de la jubilación, se sentaban en la casa y se apagaban como una mata de plátano que se va envejeciendo. Yo decía, no. Entonces, hablando con mi esposa, yo le decía, bueno, dos puntos que tenemos que resolver. Uno, si yo me voy, yo no la dejo en un pueblo porque queda muy lejos la comunicación. En esa época todavía la comunicación era muy lenta, muy pobre. Entonces, si está en la ciudad es mucho más fácil. Y está con los hijos aquí, más seguro, más fácil la comunicación. Y como ya ella había trabajado en clínica, en consultorio, entonces yo decía, usted trabaja en el consultorio, ponemos un consultorio y ese consultorio lo pensamos y va creciendo y ya, cuando yo vuelva ya estamos arrancando. Esa situación se combinó como con muchos otros factores. Por ejemplo, si decidimos y arrancamos y pusimos el consultorio, pero poner ese consultorio, cuando hicimos la exploración en la ciudad, ya había más o menos 25 consultorios. Entonces veíamos, por ejemplo, no atendían gatos. ¿Cómo no atienden gatos? No atendían ni festivos, ni horarios de noche, ni nada de esas cosas. Entonces hay que ponerlo 24 horas. Y nos pasamos un día como buscando qué nombre le ponemos para que arranque como debe ser. Y después de buscar muchas cosas dijimos, ¿qué es lo que más se mueve en Medellín? En Medellín todos los restaurantes se llaman frijoles con arroz, el patacón con todo, mondongos, o sea, y vamos a atender perros y gatos, entonces pongámoslo caninos y felinos. Y lo pusimos caninos y felinos. Y eso fue un impactante realmente dentro de la zona y fue como la primera chispita. Y esa historia no la sabía, entonces me encanta poder tenerla acá y que seguro muchos van a decir, ¿por qué caninos y felinos? Pues ahí está la respuesta, porque atendemos caninos y felinos. Y vamos a atender 24 horas y vamos a arrancar. Y otro detalle que ya cuando empezamos a hacer la casa, Julia dijo, pintémosla toda de blanco, porque para el otro factor era que vivíamos en la clínica era el primer piso y el segundo era la casa, el apartamento con los niños. Entonces dije, pintémoslo todo de blanco porque esto va a ser completo un hospital. O sea, desde siempre la visión estuvo. Era que de ahí nos sacaban los perros y los gatos. Y acá es donde ya empezamos a ganar espacios ya con el vecindario. No, y empezamos nosotros a entender muchas cosas del porqué del éxito
de la empresa es que desde siempre hubo una visión. Sí, Desde siempre ustedes estuvieron pensando en que esto iba a ser esto que está hoy. Perfecto. Ahora para Alejandro, tú siendo también parte del núcleo familiar, dime de pronto algo que creas que haya sido fundamental para que esta empresa, con esa visión que nos está contando el doctor, haya sido o esté siendo más bien la empresa que estamos todos queriendo tener. Una cosa que creas que es ganadora de la historia. Yo creía que realmente es indiscutible que le ha aportado mucho a Caninos y Felinos la mentalidad que Gildardo y Julia han tenido con el proceso de recibir nuevas ideas. Cuando, por supuesto, llegué yo, Juliet, que es mi cuñada, con David, que por supuesto pues han sido fundamentales en todo este proceso. Siempre cuando llegan nuevas generaciones hay un punto ahí de inflexión y conversamos un poco acerca de eso, de cómo las empresas familiares pueden transitar hacia escenarios muy positivos o muy negativos. Y yo creería que una de las claves que nosotros hemos tenido es que realmente ellos, como miembros fundadores de esta empresa tan bonita, tuvieron la visión realmente de identificar, venga, acá hay ideas jóvenes, ideas que pueden ser muy disruptivas, que pueden ser muy difíciles, pero que fueron muy abiertos a ellas. Y yo creo que realmente fue, creo yo, un punto de inflexión. Hay una paradoja, pues un cuento muy, muy gracioso que conversábamos cuando hicimos como de las primeras remodelaciones acá en Caninos, digamos que estaban como lideradas por mí. Julia me decía como no, ahí ya tengo mis cesantías, no, tengo mis ahorros, es que puertas, ay, esta puerta. Hay un detalle con respecto a eso, sí. Porque dentro de la formación de nosotros como veterinarios somos muy malos administradores. Ajá. Pésimo. Es un detalle de formación que desde la facultad a esas materias, economía, contaduría, administración, las ponían de relleno. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, como eran rellenos, no se le paraban muchas bolas. Y le paraban muchas bolas a la clínica. Pero resulta que esos rellenos son los soportes de los edificios. Sí, o sea, como el edificio es muy lindo, nunca uno ve las columnas. Y las columnas son el soporte y esas. Cuando nosotros crecíamos haciendo arreglitos de correr este murito para allá y de meterle a otro refuerzo a la electricidad y todo. Cuando llegó Alejo tiene la concepción administrativa. Y yo, pero ¿cómo tienen eso así? ¿Cierto? ¿Cómo? Entonces él ajustó todo el proceso. Entonces Julia decía, pero si yo ahí todo dicen todo eso con el tanto. Yo creo que ahí fue muy importante que ellos realmente entendieran y vieran esa visión que nosotros teníamos. Y dijeron, hombre, claro, digamos, ahora eso es un chiste. Sí. Todavía yo creo que le ven un poquito que las cesantías se le fueron en una volqueta hacia. Entonces yo creo que, pero realmente digamos que eso ha sido clave, o sea, clave digamos que este proceso de cambio de personas que llegan con nuevas ideas y con nuevas propuestas, ellos realmente las recibieron de una manera increíble, la abrazaron esas ideas, nos ayudaron a desarrollarlas porque por supuesto la experiencia de todos estos años, eso cuenta y yo creo que nosotros también como equipo que empezó ya a liderar la clínica, contamos siempre con ellos, ¿cierto? Y digamos, siempre consultamos, los tenemos en cuenta, esos aportes son muy importantes para nosotros y pues, por supuesto, pues juntos con esa experiencia y nuestras ideas construimos. Dos claves importantes, la visión del fundador, pero también la aceptación de las nuevas generaciones. Adicional a eso, hay una pregunta que estoy segura muchos nos hacemos de caninos y felinos y ustedes acá ya nos están resolviendo un poco y es qué tan fácil es trabajar en familia. Y una clave importante para que los que trabajamos, me incluyo, en familia podamos decir, ok, esto me va a servir porque les está funcionando a la familia Alzate. Bueno, yo creo que es un tema complejo, Nosotros hemos tenido la fortuna de que nos comunicamos. Yo creo que eso pues es fundamental y nosotros acá, incluso desde el liderazgo y desde la atención al cliente, para nosotros eso siempre ha sido clave, la comunicación.
Y es siempre, desde mi punto de vista, el punto de quiebre en cualquier tipo de atención, ¿cierto? En dificultades con el cliente, en dificultades con el manejo de un paciente, termina siendo la comunicación el punto de quiebre. Lo mismo internamente con las decisiones internas y en la familia. Si no comunicamos, si no participamos, si no los tenemos en cuenta, si no los tienen en cuenta, ahí creo yo es donde se empiezan a generar esos quiebres y dificultades en la relación. Hay un punto como muy importante dentro de este concepto. El primero es el convencimiento del ejercicio. O sea, para nosotros la profesión es espectacular. Y cuando tanto mi esposa como yo estábamos muy claros en eso, y los hijos nos vieron haciéndolo con la dedicación, con la intención. Había momentos en que no importaba ni tanto la producción, sino la satisfacción con el ejercicio. Entonces, ese convencimiento de lo que estábamos haciendo diario, se pegó. Sí, todos los que estaban a nuestro alrededor, hubo muchos, aquí han pasado muchos por esta clínica, han pasado muchos colegas que hicieron trabajo y trabajaron con nosotros y fueron y pusieron su clínica, sí, y en Medellín hay muchas clínicas que trabajaron aquí, pero se fueron convencidos de eso, de que si nos gusta esto y lo hacemos, somos absolutamente claros en el efecto, en el resultado. Y es eso. Y creo que uno de los diferenciales adicional a infraestructura, a procesos, a un muy buen servicio en cuanto al cliente, es la academia. Sí. Ustedes no solamente son reconocidos por el servicio per se, sino realmente por la academia que ustedes han construido alrededor de su clínica, pero también el impacto gremial. ¿Por qué tan importante la academia? Porque hablábamos fuera de cámaras un poco de la inspiración a hacer academia. ¿Cómo nace esa pasión por ayudar a los demás a conocer de los servicios? Hay un efecto como innato en el proceso. Cuando uno ejerce y le da satisfacción el resultado, lo quiere contar, ¿sí? Y cuando lo cuenta, y el alumno, que cualquiera de los alumnos o que venga o colega y se da cuenta de ese cuento, quiere hacerlo y quiere aprender. Entonces es una transmisión del ejercicio. Cuando uno empezó estudiando, esto es más atrás, pero es como parte de del resultado. Cuando uno veía al profesor, uno sabía que ese profesor era la máxima autoridad, pero no nos tocó muchas opciones, sino esa era la única. A medida que uno iba avanzando, tenía opción de los libros. Entonces ya uno veía que el libro y el profesor eran los duros, los que sabían. Cuando uno ya está ejerciendo, empieza a aplicar lo que me enseñó el profesor y lo que leí en el libro y a sacar su propia experiencia. Pero uno no se quiere quedar con ella, sino que la quiere contar. Y cuando uno cuenta esto, entonces el alumno le gusta que le cuenten. Y cuando llegan alumnos nuevos que están rotando, que están empezando, ellos se emocionan viendo resultados. Entonces eso se vuelve un efecto de transmisión y de comunicación pegajoso como una enfermedad. Yo creo desde la perspectiva, yo como miembro, digamos, de esta familia, pero ya hace ratico, pero no estuve en esos inicios. Yo lo que he percibido son principalmente dos cosas. Uno, pues el amor a la educación que ha tenido Gilardo y por supuesto transmitido a David. David es un apasionado de la educación, de la enseñanza. Lo mismo Juliet, su esposa, apasionados, y ellos en este momento son realmente quienes lideran toda la parte de la AMEJA de Caminos y Felinos. Entonces eso ha sido muy importante, esa pasión fundamental, y ya desde mi perspectiva ya como gerente de la clínica, fundamentalmente ha sido que eso ha sido estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desarrollar el sector veterinario, nosotros necesitamos desarrollar médicos veterinarios excelentes, necesitamos desarrollar más especialistas. Perdón. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental y nosotros estamos muy enfocados en poder desarrollar equipos que
que por supuesto le aporten al sector, ¿cierto? Que podamos tener más especialistas, que podamos que el cliente finalmente tenga opciones. Cuando estamos limitados, un cliente está limitado a una opción, pues claro, eso realmente impacta no solamente desde el costo del mismo, sino también desde el acceso al servicio. Y yo creo que es una labor muy importante que nosotros hemos empezado le hemos apuntado muchísimo, y esto no es nuevo, desde hace muchos años. Toda la gente que se ha formado acá en Caninos y Felinos, digamos que antes hacía un poco más, iba surgiendo poco a poco. Yo creo que hoy en día lo hacemos lo hacemos mucho más estructurado, más organizado y con un foco claramente en eso, poder desarrollar mucho más a profesionales que le puedan aportar, no solamente a Caninos y Felinos, sino a toda la industria veterinaria. Maravilloso. En la parte médica, académica, nos queda súper clara. Hay algo que yo quiero preguntarte, Alejo, y es la visión empresarial. Entonces, digamos, tu formación te permite, por supuesto, tener unas bases importantes para poder aportarle a la empresa. Pero otra cosa es entrar en un sector y empezar a decir qué hay por hacer. Alguna herramienta que tú le puedas decir de pronto a los que somos dueños, pero más que dueños, administrativos, gerentes, CEOs o directivos de una clínica veterinaria, de una empresa veterinaria, una buena práctica para que nosotros podamos empezar a visualizar nuestras empresas a futuro o revisar qué hay por hacer. ¿Cómo se te ocurrían a ti las cosas de tenemos que innovar por acá, construir por acá, quitar, poner? Sí. Una práctica que tú hacías o que tú haces. Sí, yo creo que realmente cuando ingresé acá al sector veterinario, uno de los puntos, digamos, críticos que para mí eran muy importantes era conocer el negocio. Para mí eso es crítico. Yo como outsider y claro, puedo traer ideas maravillosas, buenas, malas, podemos establecer procesos, en fin, desde la administración hay una cantidad de cosas que uno puede implementar, pero muchas de esas cosas son muy útiles, otras no lo son. Y yo creería que la forma que nosotros pudimos establecer, digamos, un manejo exitoso es realmente conocer el negocio. Y como yo particularmente de mi experiencia conocí el negocio, metiéndome en el hospital, metiéndome en la operación. Yo directamente, ahora ya no lo hago mucho, pero digamos que hubo mucho tiempo que yo lideraba un comité médico administrativo hospital. Y yo ahí perfectamente pude entender cómo funciona un hospital, ¿sí? Cómo funciona la atención de una urgencia, cómo funciona la consulta, la atención de consulta externa, de consulta programada, cómo funciona la farmacia, es decir, toda esa cantidad de situaciones que uno, claro, buenas ideas sí, otras no tanto, pero si tú no conoces realmente la operación de la empresa por la cual estás tomando decisiones, digamos que no funciona 100%. No, fundamentalmente no. De un escritorio tomando decisiones, ¿no? Entonces, de mi experiencia para personas que lleguen a liderar empresas y compañías en el sector veterinario, lo fundamental desde mi punto de vista es meterse directamente a la operación. Métase a la operación, conozco la operación. Muchos de los procesos que nosotros hemos diseñado desde el software que tenemos, desde el día a día, los diseñamos realmente conociendo el hospital. Y obviamente no solamente yo, por supuesto, contando con todo el equipo, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la remodelación del área de hospitalización, nosotros nos sentábamos con cada una de las personas, con el equipo de enfermería, con el equipo de médicos y cosas tan sencillas como, bueno, acá dónde vamos a poner las bombas de difusión. Usted toma la decisión de dónde se van a poner las bombas de difusión. Usted realmente es quien va a conectar al paciente, quien va a encender la bomba, quien la va a manipular. Entonces esas decisiones nunca las tomé yo, ¿sí? A pesar de que estábamos liderando toda la remodelación, era entender básicamente que esa persona es clave para poder entender cómo debemos estructurar esto. Y ese, digamos, es un pequeño ejemplo de cómo nosotros tomamos acá las decisiones. El otro es el de los sistemas, ¿sí? Es el otro hijo. Y él siempre dice, y si usted va a hacer una receta, ¿cómo la hace? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted necesita? Si usted va a hacer un examen clínico, ¿qué es lo que necesita? Pues yo puedo poner aquí. Entonces, cada pasito del programa también fue metiéndose en el cuento, ¿sí? O sea, él necesitaba saber qué hace cada uno para poderle poner a cada uno qué es lo que necesita. Uh-huh. No puede nadie aquí arrancar por un lado y resolver cosas solo. Ese es otro de los... Otra cosa que yo mencionaría en ese punto que me parece muy importante desde el lado del gerente o del administrador de la clínica es que debe entenderse, y digamos, es un trabajo difícil, digamos, de estar permanentemente como muy consciente de eso, pero trato de implementarlo mucho, y es que
realmente nuestra labor como directores, como gerentes de una clínica, no está en el día a día, no está en la operación, no está que eso te absorbe, eso todos los días nos absorbe. Pero yo he tratado de focalizarme muchísimo es en que mi labor realmente es en que las decisiones que yo tome hoy son las decisiones que van a impactar el canino dentro de 10 años. ¿Sí? ¿Cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar en este momento para el canino felino dentro de 10, 15, 5, 15 o 10 años? Entonces eso es un trabajo muy complejo porque claro, tú en el día a día estás, esto no funcionó, este cliente tal cosa, en fin, todas esas situaciones y el día a día absorbe. Pero yo creo que es una labor muy importante que ese gerente esté todo el tiempo consciente. Venga, mi labor, porque yo estoy trabajando en este momento, las decisiones que voy a tomar es pensando precisamente en el largo plazo. Alejo, una pregunta también para ti. Un indicador que tú le puedas decir a los gerentes que sí o sí tiene que tenerse en cuenta en un hospital, dentro de todos los indicadores que puedan haber, uno que para ti sea un no negociable de estar leyendo. De estar leyendo permanentemente. Sí. No son indicadores de servicio al cliente. Naturalmente tú tienes, desde mi perspectiva, escuchar al cliente de manera permanente. Por ejemplo, todo el tema de quejas, yo directamente las recibo. Yo internamente ya voy direccionando y, digamos, focalizando cierto tipo de situaciones, pero para mí los indicadores de número de quejas versus atenciones es fundamental. Y trato, digamos, porque en eso a veces uno como gerente cae de pronto en un escenario un poco difícil para el equipo con el cual trabajamos, porque claro, un caso puntual puede, digamos, generar mucho ruido y eso golpea mucho el ánimo del equipo, ¿cierto? Y yo generalmente siempre lo que trato es de identificar, venga, este caso es un caso puntual y todo el tiempo le digo a mi equipo, este es un caso, esta situación que nos están presentando, ¿es un caso puntual o se ha presentado en más ocasiones? No, Ale, es que puede ser, no. Primero, concretamente, ¿cuántos casos, en qué momento, fechas, pacientes y demás? Porque cuando los casos generan demasiado ruido, tomas a veces decisiones desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista personal, que a veces pueden ser, llamémoslo, poco justas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y miras, venga, ¿yo qué volumen de atenciones tengo en este servicio? O sea, tengo 700 atenciones al mes de este servicio y tengo 1 o 2 quejas en ese aspecto, hombre. Entonces acá hay 2 escenarios. Uno, eso realmente no está siendo, digamos, ese indicador cuando lo analizas, tú dices, bueno, son 2 cosas puntuales. Miremos qué podemos mejorar, por supuesto, hay que implementar mejoras en ese sentido. Mirar qué aspectos podemos atender rápidamente para que no se vuelvan a presentar, pero realmente eso nos genera un impacto en la operación muy grande. Entonces, es muy importante siempre tener también como números para poder tomar ese tipo de decisiones. Ahora, si tienes una frecuencia altísima en unas quejas, por supuesto, ya digamos, hay que trabajar algo más de fondo. Buenísimo. Doc Gildardo, ya llegando al final de este espacio, ¿qué podríamos rescatar de esa pasión que tú traes desde siempre por hacer un negocio, después de tener mi empresa, de ver cómo una nueva generación llegó? De pronto, ¿qué rescatas para que los que están escuchándonos y viéndonos puedan quedarse con esa leccioncita tuya? Hay una cosa primero y es el convencimiento de lo que estoy ejerciendo, la claridad de la profesión. Es fundamental, o sea, porque uno desde la universidad veía que había muchos estudiantes de veterinaria, pero había unos que necesitaban el título, otros que iban a ver qué iban a hacer, ¿cierto? Pero dentro de los que están en esta empresa y en en esta área, es muy importante el convencimiento. Segundo, la capacitación. O sea, hay demasiado ejercicio superficial en el medio. Hay muchos que hacen las cosas olímpicamente sin utilizar el cerebro. Entonces hay que convencerse y meterse en el cuento. Segundo, nunca trabajar solos. El trabajo solo es puede que uno aprenda mucho y sepa mucho, pero hay que participar y uno nunca tiene todo el conocimiento ni es capaz de resolver todo solo. Entonces, el estar unidos con los otros que tienen las áreas de conocimiento y que tienen las otras áreas es fundamental. Entonces, cualquiera que quiera meterse en estos programas, en estas cosas, nunca trabajar solo. Buscar afinidades y buscar asociaciones. Es clave para un buen ejercicio y para una satisfacción personal, porque además de eso la produce.
es clave. Yo también estoy de acuerdo con eso. Para mí, yo creo que como no estaba antes en el sector veterinario, yo venía de otra industria y en esa otra industria realmente el trabajo gremial era muy importante. Tú perdías un cliente y ese cliente se lo entregabas a tu competidor. Pero los procesos de licitación y demás, donde tú tenías que hacer una entrega formal de ese cliente. Entonces era muy común sentarse en un almuerzo o sentarse en un espacio conjunto con una competencia, una empresa competidora y hacer la entrega del cliente. Bien hecho. Cuando yo llegué al sector veterinario, eso fueron las cosas que más me impactó realmente. La poca cohesión, el poco trabajo gremial que existe. Y yo creo que también ese es uno de los, un trabajo muy importante que nosotros acá dentro de Cañones y Felinos hemos hecho, de poder escuchar, ¿cierto? Entender un poco también el contexto y decir, venga, no, es que realmente eso es fundamental para que podamos trabajar equipo. Y el foco finalmente, ¿quién es? Desde mi perspectiva, el paciente. El paciente y el tutor. ¿Por qué? Porque considero que no es... no le pongamos una etiqueta a eso, pero no, me parece que es importante al cliente darle opciones. Uh-huh. Si ese paciente que está en determinada situación, con determinada atención, determinado profesional, es profesional, digamos, llega hasta un punto en el cual puede atender a ese paciente, hombre, lo creo yo que de la manera más razonable es que darle opciones a ese cliente, ¿cierto? Darle opciones. Mira, yo llegué hasta este punto, pero tenemos estas otras opciones, estas otras instituciones, estos otros colegas veterinarios, estas otras clínicas veterinarias a las cuales nosotros podemos a ese paciente darle tal vez otra oportunidad. Entonces yo creo que eso ha sido clave y ahí yo creo que nosotros personalmente hemos, creo yo, roto un paradigma y es que usted se va a olvidar mi cliente, ese cliente ya no vuelve acá. Eso, nosotros tenemos casos concretos donde eso no es cierto. El cliente vuelve donde ese médico veterinario que le dio una opción. ¿Por qué? Lo usó aquí, le dio una opción y volvió allá. Le dio una opción. El paciente en muchos casos puede salir adelante, otros lamentablemente no. Pero estamos 100% seguros que en esos casos el cliente siempre queda muy agradecido con ese médico veterinario que le dijo, venga, acá hay otra opción, venga, probemos esto, venga, váyase para allá, con una buena remisión, con una buena recomendación. Entonces yo creo que ese trabajo en equipo es fundamental, inclusión de grupo. Una de las cosas que yo conocí dentro de mis trabajos en distintas clínicas, por lo menos en la época en que me moví y todo, es el egoísmo del veterinario. Cuando él era un especialista y cree que era eso. Entonces, arrimar a ver el paciente y tapar así y atenderlo y que nadie se dé cuenta siquiera que nadie que le dijo, ¿sí? Eso es fatal para el paciente, para el cliente, cuando nosotros atendemos un paciente y miramos esa situación. Entonces uno piensa que si en Medellín hay 500 consultorios, un poquito más, ya. Y él viene aquí. Entonces es como nos escogió. Entonces, ¿por qué no darle toda la atención hasta donde nosotros tenemos el límite? Lo mismo que dice Alejandro. Si ya nosotros tenemos el límite y ya lo que sigue no podemos, pues, así como el otro sabe que nosotros le podemos ayudar en ese caso. Entonces él nos manda el paciente y él vuelve allá donde él, las veces que sea, y cuando esté en crisis por eso, vuelven aquí y les ayudamos en eso. Hombre, es un paciente que siempre es de esta clínica, pero él no sabe manejar un paciente convulsivo, epiléptico, entonces lo manda aquí. Pero le atendemos su crisis, le enseñamos a manejar su crisis, pero él sigue yendo donde el otro cliente a todo lo demás y a todas las otras cosas. Eso se ha vuelto demasiado amplio en ese sentido. Y definitivamente sí me di cuenta, ahora ustedes tienen esa cohesión porque hay diferentes especialistas, diferentes marcas dentro y esto se vuelve un ecosistema ganador en donde aquí todos trabajan en pro de la medicina. Sí. Y me gustó mucho lo que me dijiste también cuando hicimos el recorrido de cuál es tu propósito. El objetivo y ese es el mismo de todos los que entran a trabajar aquí, ¿sí? O sea, es muy claro que la satisfacción de nosotros como médicos veterinarios depende de dos punticos. Uno, quítele la angustia al tutor y el dolor al paciente. Si estamos trabajando en eso, con absoluta seguridad que todos los días estamos felices porque es un reto cada día. Y los tutores se van absolutamente felices. Hay tutores que después de conversar con ellos, mirar que la cosa no es tan grave, que se van felices, ¿cierto?
porque no. A todo el equipo siempre permanentemente de acuerdo a esa filosofía que nos ha contado Gildardo, siempre hemos dicho, bueno, acá cuando te recibimos un paciente, realmente estamos recibiendo 2 pacientes y hacemos 2 triage. O sea, hay que hacer clasificación del paciente 1 y del paciente 2. Esas 2 clasificaciones nunca son distintas. Hay situaciones donde es tan grave la angustia del paciente y el perro no tiene más cosas. Sí, pero se van tranquilos porque les... Hay 2 pacientes, 2 triage. Me encantó esa filosofía. Son los atenciones. Los atenciones. Y es evidente. Es evidente. Y lo que te decía ahora, muy pocas veces es la misma clasificación. Siempre obviamente termina siendo una más grave que la otra. Ya sabemos cuál. Me podría quedar con ustedes hablando infinito porque realmente es demasiado ganador para quienes estamos teniendo la oportunidad de escuchar la historia. Hay una cosa que de pronto quiero cerrar, Alejo, contigo, y es el tema de manejo de recursos humanos. Sí. Es sumamente retador para los empresarios y no solamente del sector, sino en general de cualquier industria, el manejar el personal, sea una persona, 2, 3, 4 o 80 personas como en este caso o más, y en diferentes generaciones. Una clave que tú me puedas decir, Eli, esto podría por lo menos minimizar un poquito ese dolor de cabeza. No, yo creo que naturalmente, como es un área, primero es crítica, porque nosotros dependemos, digamos, proceso como empresa realmente es un servicio. O sea, nosotros participamos, todos nuestros ingresos en altísimo porcentaje es en el servicio, ¿sí? Habrá un aspecto, claro, una parte de la torta que es de venta de productos, pero cuando tú ves el componente completo de los ingresos de una clínica o un hospital veterinario, está enfocado en el servicio. Y ese servicio se deriva ¿de qué? De un equipo humano. Y ese equipo humano tiene todas las complejidades que uno puede imaginar. Entonces, desde ese aspecto, para mí clave es estructura del área de recursos humanos, con personal dedicado al área de recursos humanos, de atención al recurso humano, de entender cuáles son los contextos particulares. Pero por supuesto sigue la complejidad de cada persona que tengas en esta compañía, en esta empresa, es un mundo completamente distinto. Y cuando ya tú empiezas a tratar de estandarizar un poco procesos o decisiones desde el área de recursos humanos, se pone complejo. Entonces, fundamentalmente necesitamos en el sector veterinario, desde mi opinión, apoyo y ayuda. ¿De quién? De asesores, incluso que es algo muy bonito que yo he visto en la industria veterinaria, es que el sector realmente, laboratorios, empresas de alimentos, todo el gremio veterinario realmente apoya mucho a la clínica y al médico veterinario, ¿cierto? No solamente con capacitaciones, sino también con recursos, cómo te apoyo, cómo puedo participar. Y yo creo que eso es algo que en el sector veterinario es muy importante. Y nosotros acá, ¿qué hemos hecho? Trabajar con todos esos aliados, trabajar con todos estos proveedores y necesitamos enfocar mucho estímulos. Y acá particularmente en caninos y felinos, hablando un poco de ese tema del sector, del proveedor que apoya mucho al sector veterinario, nosotros hemos identificado que ese apoyo va también muy enfocado, que está muy bien, es muy valorado, pero va muy enfocado al médico veterinario. Y realmente desde nuestra empresa como Caninos y Felinos hemos encontrado realmente que hay otras áreas, otros grupos de trabajo fundamentales en la atención, que son todo el equipo de enfermería, todo el equipo que trabaja desde facturación, desde recepción, ¿sí? Desde el equipo de servicios generales que nos ayuda con la limpieza y el aseo, cómo estas industrias, cómo estas empresas pueden también aportar. Nosotros particularmente hemos focalizado como mucho y hemos tratado y hemos impulsado mucho el área de enfermería. ¿Cómo? Participándolos. Escuché de un evento que hay en Cali, que creo que ya no sé más si la tercera o cuarta edición tal vez este año, que está enfocado, digamos, al área de auxiliares veterinarios. Eso me parece maravilloso y qué bueno que la industria pudiera, digamos, implementar esfuerzos mucho más concretos en eso. Nosotros acá hemos tenido un par de casos de fracasos o éxitos, digamos, en el manejo de ciertos productos gracias al equipo de enfermería. Digamos, hemos tenido éxitos porque realmente quienes manejan el paciente, quienes toman las decisiones en muchos casos de manejar ciertos productos, pues también hacen también el enfermero. Yo creo que es importante también eso. Bien, ahora vamos con una sección que es preguntas rápidas, respuestas rápidas, para entender un poquito también el detrás de los gerentes y dueños y fundadores de esta clínica.
Para ustedes, un hobby que les ayuda a mantenerse vitales y poder seguir avanzando, tanto como médico como administrador. Alejo, un hobby. Viajar, para mí, viajar. Okay. Fundamental, desconectarme, y eso es fundamental para poder volver en renovador. Y el doc. Deporte y cine. Un hábito o una clave para cuando tengan un momento difícil, porque todas las empresas y más familiares de pronto tienen momentos difíciles, pero una clave para poder tomar decisiones en calma. ¿Tienen algún ritual? Yo creo que conversarlo en familia rápidamente, o sea, cuando se identifican situaciones que necesiten atención rápido, es revisarlo y evaluarlo rápidamente para poder tomar decisiones. Hijo favorito. Mentiras, ese no va. Ninguno. 4 clasifican. Ahí lo corché. Quedó ahí. Alejo dice yo. Muy bien. Un error que de pronto, devolviéndonos al pasado, un error que hayan cometido y que digan, si pudiésemos devolvernos, nos saltamos esta partecita. ¿Tienen alguna? Yo pienso que en los primeros años no saber administración fue duro. Fue duro mantenerse porque los proveedores cobraban mucho y a veces no. Había que sacar plata de la mensualidad de la universidad para estar. O sea, los primeros meses el desconocimiento administrativo hizo mucha falta. Eso creo que fue un error, no tener principios de eso. Y Alejo, en tu historia, un error que de pronto ya tú con el conocimiento dirías me lo salto para que de pronto ustedes no lo hagan. No, yo particularmente me gusta cometer errores. Para mí es fundamental poder entender qué cosas funcionan bien y qué no. Que es importante, en mi opinión, y que puede ser un error, no va a ser una correcta evaluación de los errores. Y poder detectarla. Okay. Sí. Eso yo creo que es crítico y bueno, cometer un error que ya habías cometido, fatal. O sea, que eso no puede ocurrir. Y cierro con un hábito en familia que tengan. Fuera de ya los alzate no médicos y familia caninos y felinos, ¿qué hace los alzate? Nos encanta reunirnos, comer, reunirnos y comer o pasear, sí, salir a la finca, estar todos, desahogarnos ahí cuando todos los hermanos y todos nos reunimos, la risa y las horas se nos pasan. Es fundamental, es espectacular. Maravilloso. Infinitas gracias, Doc, por tu espacio, por tu historia, por tu legado. Alejo, también por tu cohesión con ese legado familiar para que hoy por hoy ustedes sean una empresa en donde, pues bueno, nos hacen venir a saber qué es lo que hay detrás de toda esta historia. Creo que han dejado ya una huella que muy posiblemente no se va a borrar en el gremio y creo que en nombre de todos los que estamos ahí detrás escuchando la historia, gracias y esperamos que Caninos y Felinos nos siga sorprendiendo con toda esa innovación que tienen, que ya vi que vienen con más innovación en infraestructura, en servicios, en tecnología, en recurso humano, que creo que es donde está la clave. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que se hayan disfrutado a esta familia y a esta empresa legendaria. Gracias a ustedes, gracias.